Buenas noches y bienvenidos un día más al canal de conferencias virtuales desde Cavite. Buenas noches, buenos días o buenas tardes, dependiendo del lugar de la hispanosfera desde la que nos vean. Y bienvenidos de nuevo, como digo, a una conferencia virtual de nuestra asociación Héroes de Cavite. Héroes de Cavite es una asociación hispanista dedicada a la difusión de la historia de España y a fomentar la unidad entre todos los países hispanoamericanos. Y hoy tenemos con nosotros, de nuevo, a José Soto Chica. Para quien todavía no conozca a José Soto Chica, y alguna persona puede que haya, porque vamos a ver que es un escritor prolífico y un magnífico orador. Pues como digo, quien no conozca a José Soto Chica, le diremos que es granadino, que fue militar profesional y estuvo destinado en la misión de paz de la ONU en Bosnia, en UNPROFOR, y sin embargo, un accidente con explosivos le llevó a reencauzar su vida hacia su verdadera pasión, que no es otra que la historia. José Soto en la actualidad es doctor en Historia Medieval y profesor contratado en la Universidad de Granada, además de investigador del Centro de Estudios Bizantinos, Neogriegos y Chipriotas de dicha universidad. Como digo, es un autor prolífico. Pues suyas son las monografías Bizancio y los Sasánidas de 2012, Bizancio y la Persia Sasánida, dos imperios frente a frente, de 2015. También es suyo Imperios y Bárbaros, la Guerra de la Edad Oscura, en 2019, y también Los Visigodos, Hijos de un Dios Furioso, que se publicó en 2020. También es coautor de la edición, traducción y estudio de la Didascalia de Jacob. No acabáis su obra, pues es también autor de Bajo el fuego y la sal, una novela sobre el saqueo de los tesoros del Vaticano. Y autor también de una novela que hoy supongo que será protagonista, Hasta que pueda matarte, novela que nos lleva a la guerra de las Alpujarras, y en la que aparece como protagonista, como coprotagonista o personaje, desde luego con relevancia, el personaje del cual trataremos hoy, porque hoy vamos a hablar de Juan de Austria. No acaba ahí la obra de José Soto. Egilona, reina de España, Leovigildo, rey de los hispanos, el águila y los cuervos, la caída del Imperio Romano y finalmente los caballeros del estandarte sagrado. Y también, por supuesto, la obra que viniste a presentar sobre Pelayo, ¿verdad, José? Sí, se va por su cuarta edición en 6 meses. Pues, ¿cómo se llamaba, perdona, Pelayo, la novela del héroe que salvó Hispania. Pues ya lo saben ustedes, Pelayo, la novela del héroe que salvó Hispania, y tengo que recomendarles encarecidamente que mañana por la noche conecten el canal de YouTube de Héroes de Cavite y vean la presentación que José Soto nos hizo sobre esta novela sobre Pelayo. Fue una exposición absolutamente magnífica y que no es que no disfrutamos, degustamos todos los que tuvimos la suerte de estar aquella noche. Pero José Soto hoy, como decía, nos viene a hablar de un personaje realmente fascinante también, porque hoy hablaremos de don Juan de Austria, alguien que tuvo una vida realmente de película. Yo estaba momentos antes de conectarme reflexionando sobre la vida de Juan de Austria y tengo que decir que la vida de Juan de Austria tiene muchos paralelismos con la vida de, por ejemplo, Luke Skywalker, como vamos a ir viendo a lo largo de la charla de hoy. Y me gustaría acabar que José nos dijera si tengo razón o no. Sí, Así algo, que algo hay, algo hay, algo yo hay. veo varios Porque paralelismos que podemos hablar al acabar sobre esta sí, sí, vida sí, sí. tan fascinante, tan de película, que si la viéramos en una vida, en una película de ficción, pensaríamos que el guionista, vamos, se había estrujado prácticamente la imaginación para construir una vida tan absolutamente fascinante. Así Así pues, es. sin más preámbulo, José, te doy la palabra para que nos desgranes la vida de Juan de Austria. Pues buenas noches a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Cuando Antonio Melguizo me dijo de volver aquí, pues feliz de estar con vosotros de nuevo, hablando de Don Juan de Austria, personaje que ya traté en hasta que pueda matarte y que vuelvo a tratar en un episodio mucho menos conocido de su vida, pero fundamental, que fue la Jornada de Navarino, que es la campaña que acontece al año siguiente de Lepanto, 1572,
y que el día 5 de noviembre, pues os lo cuento en la segunda parte de Hasta que pueda matarte, que se llama Tu sangre en mis manos, que se centra en ese episodio de la vida de Don Juan que conocemos como la Jornada de Navarino. Porque Don Juan de Austria es un personaje que enamora y en cierta medida, y así he querido llamar a esta conferencia, es el último caballero, caballero en el sentido medieval del término. Si os vais a las 7 partidas de Alfonso X el Sabio, que ya sabéis que estamos hablando de mediados del siglo XIII, veréis que se recoge perfectamente cuál es la figura, la razón, el ser del caballero, como un hombre que sirve al rey, pero también sirve a Dios, pero sobre todo sirve a la justicia, a la defensa de los débiles, al valor. Esos valores de la caballería medieval, que fija el rey sabio por escrito en sus 7 partidas, son los que van a iluminar la vida en buena medida de don Juan de Austria. Por eso me vais a permitir que os cuente la vida de don Juan de Austria, pero haciendo hincapié en esa faceta suya de último caballero. Ya sabéis que don Juan de Austria nace en febrero de 1547. Durante mucho tiempo se debatió sobre la fecha exacta de su nacimiento, porque solía colocarse entre febrero de 1545 y febrero de 1547. Hoy día, perdón, ya no hay duda de que nació en febrero de 1547. Era hijo natural del emperador Carlos y de una mujer que se quiso posteriormente pues ennoblecer, se quiso pues darle algún timbre de, bueno, de cierto empaque social, pero la verdad es que era una mujer que pertenecía al pueblo y no solo pertenecía al pueblo, sino que demostraría ser una mujer amoral y bastante zafia, ¿no? Ya veremos como uno de los episodios más tristes de la vida de don Juan de Austria es en Flandes, cuando ya está de gobernador general en Flandes y conoce a su madre natural, ¿no? Fue para él una gran decepción, ¿no? Porque ciertamente era una mujer que tenía poca calidad humana, ¿no? El caso es que este niño que viene al mundo es un niño que hay que ocultar. En un principio, Carlos, aunque lo tiene presente, tampoco le proporciona una educación especialmente notable. Vive en Leganés, en nuestro Leganés, en una familia modesta, en una pequeña aldea, en aquel momento Leganés, donde no recibe prácticamente educación digna de ese nombre. Pero el emperador recuerda sus obligaciones como padre y le va a buscar un ayo, un padre adoptivo, que es don Luis de Quijada, que es un hombre fundamental, ya no solo en la vida de don Juan de Austria, sino en la transmisión de valores. El hombre que realmente educa y moldea a Jeromín, porque su primer nombre, el nombre por el que todo el mundo lo conoció de niño fue Jeromín, Jerónimo, fue fundamental en esa constitución de don Juan de Austria como caballero. Y también la mujer de don Luis, doña Magdalena. Ambos le van a proporcionar una educación ya de noble. Va a recibir adiestramiento militar, equitación, va a aprender latín y francés, se le va a enseñar toda una serie de disciplinas, de saberes, que eran fundamentales para que un caballero del siglo XVI pudiera contar como tal, como caballero. Pero evidentemente nuestro niño todavía no sabe de quién es hijo, ¿no? Realmente, uno de los dolores que don Juan sufriría siempre en su interior fue que jamás escuchó de su padre, aunque llegó a conocerlo, jamás escuchó la palabra hijo. Carlos, aunque lo reconoció en un codicilo en su testamento como hijo natural, aunque estipuló que debía de dársele reconocimiento, incluso un título nobiliario en el reino de Nápoles, un condado, y que se le tenía que fijar una pensión acorde con su talla, ¿no? Como hijo de un emperador, ¿no? Una pensión, por cierto, unas rentas bastante suculentas, entre 20 y 30.000 ducados de oro de la época, que era la renta anual de un condado en aquel momento. Es decir, Carlos se acordó de su hijo, pero sí es cierto que nunca tuvo hacia él un gesto de cariño. Y eso fue algo que él siempre llevó en el alma, ¿no? En el alma de un joven que siempre tendría ese punto de reivindicación, ¿no? Esa sensación de que tenía que demostrar más que los demás quién era realmente. Para los demás era más fácil que para él, porque él era un bastardo. Conocería a su padre, como os he dicho antes, en Yuste, los últimos días del emperador, pero jamás supo que ese hombre viejo, agotado, gotoso, era su padre
hasta que unos años más tarde, durante una cacería del rey Felipe, de su hermano, se le reconoció, se le descubrió quién era realmente, 12 años. Fijaros el shock que tuvo que sufrir, ¿no? Ese niño, ¿no? Ese niño que no sabía realmente que él era el hijo del emperador y que de repente descubre eso y que además es el hermano del rey más poderoso del mundo, de Felipe II, ¿no? Felipe II se portó muy bien con su hermano. Hay una leyenda negra en torno a Felipe II, ya lo sabéis, muy potente, muy poderosa, que le van a crear sus enemigos políticos, Guillermo de Orange, Isabel de Inglaterra, su traidor secretario, que también fue el culpable, en cierta medida, de la muerte de don Juan de Austria, Antonio Pérez, el más perfecto prototipo de traidor. Hay algún otro caso en nuestra historia, ¿verdad? De España bastante meritorio, pero Antonio Pérez fue probablemente uno de los prototipos de traidor más acabado que hemos tenido, ¿no? Lo cierto es que se portó muy bien con él, pese a esa leyenda negra. No solo lo reconoce como a su hermano, no solo inmediatamente está en la corte, no solo eso, sino que va a mandarlo a que se eduque en la Universidad de Alcalá de Henares junto con su hijo y heredero, Carlos, y junto con el príncipe Alejandro Farnese, su sobrino, pero que eran tres jóvenes, ¿verdad? 4 años estudiando en Alcalá de Henares juntos, pues forjó una amistad muy potente entre estas personas, entre estos jóvenes, entre Carlos, entre Alejandro Farnesio y entre don Juan de Austria. Tres jóvenes que aspiraban a ser caballeros, que tenían en la mente ese ideal de caballerosidad, siempre en la mente, siempre en la mente, siempre presente, ¿no? Fijaros un detalle muy, muy interesante de la biografía de don Juan de Austria, ya de nuevo en Madrid, después de esos 4 años por la universidad. Un detalle que indica cómo era él, ¿no? Ese empuje, ese arrojo, ese ideal caballeresco siempre presente, ¿no? Se estaba procediendo al asedio de Malta por parte de la gran flota turca del ejército turco que había desembarcado en Malta en 1565, en primavera, se había puesto sitio a la plaza. El virrey de Sicilia no podía socorrer de inmediato de forma contundente a Malta. La noticia corre por toda la cristiandad. Felipe II pide a sus nobles que se alisten, que se embarquen, que acudan al socorro de Malta. ¿Y quién escucha ese llamado? El que menos podía esperar el rey, un joven de 18 años, don Juan de Austria, que pide permiso al rey para que le permitan unirse al socorro de Malta. Por supuesto, Felipe, que era un hombre sensato, le niega su permiso, le dice que es demasiado mozo, tenía 18 años recién cumplidos, para meterse en semejante avispero. ¿Qué hace nuestro don Juan de Austria? Desobedecer a su hermano. Junto con otros dos jóvenes caballeros, a uña de caballo, aprovechando una visita a Galapagar, se escapa del ambiente cortesano y huye en dirección a Zaragoza, ¿no? La fortuna quiso que unas fiores lo atraparan en el camino y le obligaran a convalecer. Eso le permitió a los hombres que había dispuesto Felipe II para que lo alcanzaran, alcanzarlo, y al final el encargado de meterle un poquito digamos que de sensatez en la mollera fue el arzobispo de Zaragoza, ¿no? Pero esto ya nos da la pauta de lo que es don Juan de Austria. Es un hombre formado, bien educado, ya lo hemos visto, primero con don Luis de Quijada, luego en la Universidad de Alcalá de Henares. Es un joven que se siente querido por su hermano, por su cuñada Isabel, que tiene una relación envidiable con Alejandro Farnesio, su sobrino, también muy buena con el príncipe Carlos, parece a que el príncipe Carlos era una persona bastante descompensada, enferma, era un enfermo mental, de hecho, ¿no? Pero digamos que es un hombre que de repente ha sido catapultado a la corte más poderosa del mundo y ha sabido encajar en ella. Esto también nos está dando la pauta de su carácter, ¿no? Es un joven despierto, es un joven fuerte, es un joven que es capaz de integrarse en un mundo que en principio estaba muy lejos de aquel mundo que él había conocido en sus primeros años en Leganés, ¿verdad? Que era el mundo de los campesinos, el mundo de los viñedos, de los trigales, de la gente sencilla, ¿no? Y esta es una constancia de la vida de don Juan de Austria. Vas a ver encajar allá donde se le envíe. Vas a ver atraerse la buena voluntad y sobre todo la fidelidad de todos los que le rodean. Va a ser el héroe de los soldados, pero también de la gente sencilla, ¿no? Y ese héroe de la gente sencilla y de los soldados va a ser el héroe de Europa, va a ser el héroe de toda la cristiandad. Solo hay que ver la cantidad de obras de arte que se le dedicaron ya en vida. Lienzos de Tintoretto, del Veronés, de Tiziano, esculturas gigantescas colosales como la que preside Mesina,
que fue suscrita popularmente con el dinero de la gente en menos de un año. Es una escultura de bronce gigantesca, ¿vale? En la que está don Juan de Austria a caballo, 1572, es decir, a los pocos meses todavía no había hecho un año de Lepanto y ya por suscripción popular se le dotó de forma honorífica con esa gigantesca escultura en Mesina, ¿no? Son pruebas de esa pasión por don Juan de Austria que desde Inglaterra, por muy protestante que fuera, hasta Nápoles y desde Portugal a Alemania recorrió Europa. Pero vamos a seguir desgranando la vida de este hombre, de este caballero, de este hombre que creía realmente en los ideales de la caballería. Otro de los principios de la caballería es la fidelidad a tu señor. Y don Juan de Austria la va a demostrar. Y os cuento la anécdota. El príncipe Carlos, que además tuvo un accidente que algunos creen, algunos historiadores consideran, al menos en su tiempo así se consideró, que ese accidente que le propició un fuerte golpe en la cabeza agravó su carácter. Yo creo que no. Era una persona que ya tenía un carácter violento, enfermizo, a veces depresivo, a veces exaltado. En suma, era una persona muy descompensada. De hecho, Felipe, que quería a su hijo, evidentemente, sabía que su hijo jamás podría gobernar. Lo tenía muy claro. Tan claro que cuando su hermana pues se acaba su función como gobernadora general de Flandes, el príncipe Carlos quería ese puesto para sí. Reivindicaba continuamente que su padre le diera más responsabilidades. Le tiraba la cara que él, Felipe, con 16 años, ya había recibido de Carlos, el emperador, su padre, la presidencia de Castilla, ¿no? La regencia de Castilla, perdón. Y él, sin embargo, a su edad seguía huérfano de un cargo realmente relevante, ¿no? Importante, ¿no? Y aquí que aspiraba a ser gobernador de Flandes. Él creía que él sería capaz de embridar la rebelión de Flandes. Y sin embargo, Felipe, que sabe que su hijo es una persona destemplada, que es una persona enfermiza, decide que no, que va a enviar al duque de Alba. ¿Y qué hace Carlos? En la reunión a la que es llamado, en la que está el duque de Alba, en la que está Felipe, su padre, lo primero que hace es estallar en ira, una cólera tan fuerte, tan tremenda, tan descompensada, que sacando un puñal, trata de apuñalar delante de su padre al duque de Alba. El viejo soldado evidentemente no tuvo ningún problema en desarmar al príncipe, pero fijaros el detalle, ¿no? Una persona iracunda, que es incapaz de mantener sujeto su carácter violento, etcétera, etcétera, ¿no? Y esta persona va a tramar una conjura contra su propio padre. No se conforma con que su padre la de hecho, que no es posible que se conforme con lo que hay, ¿no? Como consejero de la corte, como una persona que puede ir asumiendo ciertas responsabilidades, pero en modo alguno gobernar un lugar tan conflictivo como ya lo era Flandes, ¿no? Pues, ¿qué hace nuestro amigo Carlos? Pues monta una conjura y en esa conjura quiso implicar a don Juan de Austria. En aquel momento acababa de ser nombrado almirante don Juan de Austria. Había sido puesto al frente de la flota de galeras del Mediterráneo. Estamos en 1567-1568. Tenemos a un joven, jovencísimo don Juan de Austria con 20, 21 años que recibe su primer mando. Y tenemos a don Carlos que está soñando con escapar de su padre, ir a Flandes y allí hacerse por sí mismo con el gobierno. ¿Y qué le ofrece a don Juan en una reunión privada? Le ofrece darle Nápoles, darle Lombardía, a cambio de que traicione a Felipe, a cambio de que ponga galeras a su servicio para ir a Flandes. Era una locura, una auténtica locura. ¿Y qué hace don Juan? Intenta no traicionar ni a su amigo de estudio universitario, ni su hermano y rey. Intenta primero convencer a Carlos de que aquello es una locura y cuando ve que es imposible convencer a su amigo de estudios universitarios, al príncipe Carlos, evidentemente acude al rey y le confía lo que está tramando el príncipe Carlos, ¿no? Ya sabéis que Felipe actuó de inmediato, detuvo a su hijo, lo sometió a encierro y desgraciadamente, en situación bastante extraña, todo sea de dicho, el príncipe Carlos terminó muriendo y cayó sobre Felipe ese baldón, que ya sabéis que fue utilizado por la propaganda protestante, sobre todo por Guillermo de Orán, como uno de los, digamos que de los baldones que se echaban encima del rey Felipe, de alguien tan terrible, tan oscuro, tan malvado, que era capaz de encarcelar y dar muerte a su propio hijo, ¿no? Evidentemente, omitían todo esto, no contaban que el príncipe Carlos era una persona iracunda, terriblemente violenta, enferma, y evidentemente
es casi seguro al 99,9% que Felipe II no tuvo nada que ver directamente en la muerte del príncipe Carlos, ¿no? En cualquier caso, fijaros que se va perfilando el perfil de nuestro caballero, de don Juan de Austria. Ese empuje de querer acudir con 18 años a la defensa de Malta, ese hombre que es capaz de poner en orden sus pensamientos y decir, no, mi deber como buen vasallo y como hermano es avisar a mi hermano el rey de lo que trama el príncipe, por muy amigo mío que sea, ¿no? Y va a seguir dando pruebas de ese carácter, ¿no? Porque después de ese mando que fue, aunque fue real, realmente estuvo muy controlado también por hombres que sabían realmente de la flota, porque don Juan de Austria no tenía ni idea de galeras, ¿no? Fijaros la paradoja que su primer mando va a ser un mando en el mar y su mayor victoria va a ser una victoria en el mar, pero él en principio pues no sabía realmente cómo era la guerra en el mar, luego aprendió y bien que aprendió, ¿no? Pues su primer gran mando ya así efectivo con combate va a ser evidentemente la guerra de las Alpujarras, de la que hablamos extensamente cuando presenté Hasta que pueda matarte, ¿no? Esa guerra civil despiadada, esa guerra que se le va a Felipe de las manos, esa guerra de proximidad donde los otomanos vieron la oportunidad de tener entretenido a Felipe II mientras que ellos se apoderaban del Chipre veneciano y del Túnez y de Túnez, ¿m? Y se hacían, por lo tanto, daban un pasito más en su conquista del Mediterráneo, pues mientras tanto Felipe tenía las manos atadas en la Alpujarra. Y en la Alpujarra las cosas no iban bien en un principio porque tanto el duque de Mondéjar como el duque de los Vélez, el marqués de Mondéjar, perdón, como el marqués de los Vélez no se ponían de acuerdo en actuar coordinadamente contra los sublevados. Estaban llegando refuerzos, tropas otomanas, más de 400 escopeteros argelinos y genízaros turcos llegaron a desembarcar, luego un segundo contingente de 700, etcétera, etcétera, armas, municiones, dinero, en fin, la guerra de la Alpujarra se le estaba escapando de las manos y en ese momento Felipe II confía en su hermano, ¿no? Fijaros que cuando muchas veces se habla de que Felipe estaba celoso de su hermano, que le hace la zancadilla, algo de esto hay, pero más tarde. Y algo de esto hay porque sembró ese mal, lo sembró el traidor. Pero en este momento Felipe confía en su hermano, Felipe quiere a su hermano y Felipe es capaz de darle el mando de una guerra que podía costar mucho a España en aquel momento. Porque si la guerra de las Alpujarras se hubiera extendido en el tiempo, si Chipre terminaba de ser conquistado, que terminó siendo conquistado, si Túnez caía, que cayó, enero de 1570, el siguiente paso de Selim II, el sultán, hubiera sido un desembarco en el Levante o en la costa granadina. Y si los turcos desembarcan en España, la historia hubiera podido ser muy diferente en el contexto de la guerra de las Alpujarras, ¿no? Así que si le da el mando a su hermano, porque confía en él, pese a la edad juvenil del príncipe, ¿no? Y don Juan va a responder bien, tiene a su lado asesores, diríamos hoy, de un perfil muy alto, ¿no? Don Luis de Quijada Suayo, que es un hombre de una gran experiencia, sobre todo al principio al servicio de Carlos, pero también con Felipe II, ¿no? Tiene, por supuesto, a don Luis de Requesén, va a tener al mejor capitán español del siglo XVI que acaba de levantar su tercio, el tercio de don Lope de Figueroa, ¿no? Va a tener hombres muy potentes a su lado, pero quien termina tomando las decisiones es don Juan de Austria. Y don Juan de Austria nos va a dar de nuevo el perfil del caballero en esta guerra tan crudelísima, tan terrible, que fue la guerra de las Alpujarras, una de las guerras más duras del siglo XVI y más olvidadas y menos estudiadas, porque tenemos montañas de libros sobre la guerra de Flandes, pero de la guerra de las Alpujarras, de la guerra de las Alpujarras sabemos muy poco y sin embargo, para los hombres que pelearon en ella, fue la guerra más despiadada y más dura, porque fue una guerra civil y ya sabéis que en este país las guerras civiles las bordamos, para desgracia de nuestra historia. Es decir, la gente que combate aquí combate con fiereza descarnada y la guerra de las Alpujarras no fue una excepción. Y aquí se nos muestra de nuevo el don Juan Caballero, una vez más, porque no se conforma con dirigir las tropas desde atrás como hubiera correspondido al hijo de un emperador, al hombre que ha sido el que recibe el mando de parte del rey. No, no, no. Él se embrida, se mete en campaña, se expone, recibe, por ejemplo, durante el asedio de Galera, recibe un disparo en su coraza. Era una buena coraza milanesa. Este tipo de armaduras, de arneses, que se llamaban en la época, de buena calidad, eran capaces de parar el tiro de un arcabuz, incluso de un mosquete, ¿no? Pero evidentemente no siempre eran capaces de hacerlo, ¿no? Y un disparo
bien dirigido, lo hubiera podido dejar tendido en el campo, ¿no? Sin embargo, él se expone en varias ocasiones en galera, dirige las tropas, va en primera línea, porque él se siente así, se siente partícipe de la lucha, no quiere dirigir a sus tropas desde atrás, quiere dar ejemplo de valor, quiere ser caballero, ¿no? Y un caballero que también puede ser implacable. En Galera da demostración de ello. La defensa de Galera es tan dura, tan recia por parte de los moriscos y de las tropas turcas que habían sido infiltradas en la plaza, que al final don Juan, exasperado con la cantidad de bajas que tuvo entre sus hombres, pues consagró la ciudad, la villa, a la destrucción más absoluta, ¿no? Se llevaron a cabo la matanza de la mayor parte de los habitantes, la venta como esclavos del resto, incluso se llevó a cabo una matanza de mujeres para que no distrajesen literalmente a los soldados de don Juan. Es decir, él no solo sabía mandar, sino que podía ser implacable. Y aquí, en las Alpujarras demostró que también podía ser valiente de forma personal, de forma arrojada. Nuevamente en Serón, donde tuvo la desgracia de ver morir delante suya a quien realmente había sido su padre. Don Luis de Quijada fue muerto delante de don Juan durante los combates por Serón, ¿no? Y también demuestra como caballero la magnanimidad, el ser capaz de perdonar, el ser capaz de acoger a los que han sido vencidos, de proteger a los débiles, como dicen en las 7 partidas de Alfonso X el Sabio. Porque cuando ya la guerra está perdida para los moriscos, cuando uno de los hombres del último rey morisco, ¿no? de Abenabó, se presenta ante él para suplicarle la paz, don Juan la concede en unas condiciones estupendas, que luego al final no pudieron cumplirse porque Abenabó se negó a confirmar esa paz y porque eso provocó que Felipe II optara por una represión despiadada de los sublevados. Pero la voluntad de don Juan de Austria era haber buscado una solución que permitiera a los moriscos haber conservado su lugar en el reino de Granada, por supuesto como vasallos fieles del rey, por supuesto como personas que se les reconocían esos derechos a cambio también de esos deberes que habían incumplido, ¿no? Como vasallos del rey, ¿no? Pero todo se fue al traste por la rebelión de Abenabó, que era un hombre muy radical, y eso provocó que al final Felipe II optara por la vía más dura que ya había puesto en marcha y que confirmó después de ese intento de solución que don Juan de Austria, incluso después de haber perdido a don Luis de Quijada, su padre adoptivo, supo pues encajar, entre comillas, en ese dolor y decir, no, hay que acabar con la guerra, hay que buscar la mejor solución para todos, vamos a llegar a un acuerdo, ¿no? No fue así, y aún así trató de proteger a quien pudo, envió a unas cuantas familias moriscas a la Alcarria bajo la protección de uno de sus amigos, ¿no? Del príncipe de Éboli. Eh, Intentó también que ese destierro forzado, esa dispersión por España fuera lo menos dura posible para los moriscos. Estamos todavía en noviembre de 1570 y deja atrás ese escenario porque el caballero va a tener ahora su gran oportunidad. Hay un papa formidable, Pío V, un papa que se creía lo que era, un papa que había surgido del pueblo, que había sido pastor, un papa que era un hombre que había vivido en la pobreza más absoluta la mayor parte de su vida y que tiene un sueño, la cruzada. Tiene el sueño de detener a los turcos llevaban 70 años ganando victorias en el Mediterráneo, no habían sido derrotados desde 1402, cuando les pasó por encima Tamerlán, eran invencibles, imbatibles. Y el Papa quiere poner freno a ese empuje turco que le ha arrebatado la cristiandad a Chipre, además de forma durísima, y que sigue marchando hacia Occidente, que está amenazando Italia. Porque los planes del gobierno del sultán eran precisamente un desembarco en Italia, cosa que ya habían hecho los turcos en 1480, 1481, pero que en los planes de la Cancillería de Selim II, tanto por parte de Sokoyu Mehmed Pachá como de otros altos dirigentes otomanos, estaba sobre la mesa un plan de conquista de Venecia y de invasión de Italia. ¿Y en quién piensa? En quién va a pensar nuestro Papa Pío V? Evidentemente habrá unas negociaciones para montar una liga santa que sea capaz de enfrentarse a los turcos. No era la primera vez que se hacía en el Mediterráneo, pero sí va a ser la primera vez que saliera bien. Poner de acuerdo a Venecia con Génova, con los caballeros de Malta, con eh, Toscana y sobre todo con la monarquía española, con España, era muy complicado porque eran intereses divergentes, había mucho recelo, no era fácil.
Se propusieron muchos nombres como almirantes de esa gran flota, pero evidentemente era muy difícil, ¿no? Y aquí hay casi una revelación, un señalamiento divino, entre comillas, ¿no? Porque Pío va a ver en el príncipe a ese Juan enviado por Dios con el que se abre el cuarto evangelio, ¿no? Lo va a ver así. Y Felipe II, con esa perspicacia como gran gobernante que tenía, se da cuenta de que su hermano es la mejor opción por dos razones. La primera, porque él va a aportar la mitad de los barcos, dos tercios de las tropas y dos tercios del dinero de la Liga Santa. Sí. Lepanto va a ser una empresa fundamentalmente española. Venecia va a tener importancia, por supuesto. Muchos barcos, muchas galeras venecianas, sus galeazas, su artillería, pero fijaros la desproporción. Felipe II pone sobre las galeras, porque la batalla de galeras se gana no solo con cañones, sino sobre todo con hombres, porque es una lucha de cubierta, es una lucha de hombre contra hombre en un espacio reducidísimo, pone 20.000 hombres. Algunas cifras, a veces bailan, hablan de 22.000. Hay 2.000 del Papa y solo 5.000 de los venecianos. Y lo mismo ocurre con el dinero, que es la sangre de la guerra, ¿verdad? Dos tercios de ese dinero lo va a poner Felipe II. Por lo tanto, le interesa que el general de Cristo, que el almirante que conduzca esa gran armada contra el turco, sea alguien de su estricta confianza. Pero además, por una segunda razón mucho más inteligente todavía. Esa flota iba a estar trufada de grandes hombres. Iba a haber príncipes, iba a haber grandes señores de Venecia, gente muy complicada de manejar, porque tienen mucho ego, porque son gente muy pagada de sí misma y que por supuesto no están dispuestos a ceder ni un milímetro ante alguien que consideren inferior. Pero el hijo de un emperador, por muy bastardo que sea, está por encima de todos ellos, el hermano del rey Felipe, don Juan de Austria. Y aquí tenéis a don Juan de Austria con 24 añitos en Lepanto. No me voy a extender en Lepanto, porque ya lo vimos en detalle y extensamente, como la guerra de las Alpujarras, pero sí resaltar que es el gran momento del caballero don Juan de Austria, porque nuevamente no solo es capaz de poner la flota en orden, no solo es capaz de conducirla a la batalla, no solo es capaz de dirigirla, muy sabiamente además, porque siempre siguió al pie de la letra muchos de los consejos que le dieron los veteranos, por ejemplo como García de Toledo, ¿no? Desde Nápoles, que le estaba escribiendo continuamente. No solo eso, no solo se deja asesorar por don Álvaro de Bazán, por don Luis de Requesén, sino que en la batalla, en la durísima batalla que se entabla en la Real, en su nave capitana, que es donde se decide realmente la batalla, en esa lucha de galeras entre la sultana y la Real y en torno a ella, se va a implicar de nuevo personalmente. Lo vamos a ver con su montante combatiendo, sangrando y haciendo sangrar. Recibe una herida en la pierna y usa su montante en varias ocasiones para deshacerse de enemigos. Es un joven que no rehúye el combate y podía haberlo hecho. Se lo estaban suplicando, de hecho, sus hombres, sus caballeros, sus cortesanos. No lo hace, se queda en cubierta, exponiéndose a ser derribado de un tiro de mosquete, exponiéndose a ser alcanzado por una flecha turca, exponiéndose a ser muerto a sablazos por los turcos. Se queda en cubierta combatiendo, porque es su obligación, ya no solo como general de Cristo, ya no solo como almirante de la flota de la Liga Santa, sino como caballero cruzado. Y tras Lepanto, ¿qué? Y aquí sí me voy a extender más, porque esta parte de la historia ya no es tan conocida. Lepanto convirtió a don Juan de Austria en el héroe de Europa. Aquí ni siquiera la dichosa religión fue capaz de poner trabas a ese heroísmo. En la Inglaterra protestante repican las campanas, la gente sale a celebrar la victoria, también en Flandes, ya fueran protestantes o católicos, y en Alemania y en Francia. Francia, la archienemiga de España, celebrando por todo lo alto el triunfo de don Juan de Austria. Fijaros si lo celebraban los franceses que don Lope de Figueroa, que había sido herido en la batalla, y que fue enviado por don Juan de Austria a dar la noticia a su hermano, que esto era un encargo de honor, cuenta en una carta a don Juan de Austria y dice lo siguiente, que ha tardado más porque atravesando Italia y Francia, la gente se le echaba encima como queriendo, y cito literalmente, como queriéndome hacerme trozos de reliquia de vuestra victoria, le dice a don Juan de Austria, ¿no? Es decir,
El entusiasmo que levanta esta victoria de don Juan de Austria, incluso en Francia, es inmenso, inmenso. Ya no os cuento en el resto de la monarquía española, ¿no? Desde Nápoles a Castilla, ¿no? Claro, es que es el gran héroe. Es que lo que Europa tenía encima era el Imperio Otomano que parecía invencible. Esto lo dice Miguel de Cervantes muy bien, cuando dice que fue el gran desengaño, porque todo el mundo estaba convencido de que los turcos eran invencibles, imbatibles por mar. La flota otomana parecía invencible y este joven de 24 años la derrota de forma clamorosa. Pero es que este hombre va a seguir alimentando esa estampa de héroe. Había un acuerdo previo a la batalla para repartir el botín. Don Juan de Austria es extremadamente generoso. ¿Sabéis lo que hace con los 30.000 ducados? Una renta condal de todo un año, ¿eh? ¿Qué es lo que hace con los 30.000 ducados que le entrega Sicilia en agradecimiento por la victoria? Se va al hospital de Mesina y los reparte entre enfermos y heridos. Y lo mismo hace con otras partes del botín que le tocan en suerte. Él es un caballero y el caballero, 7 partidas de Alfonso, debe de ser generoso, debe de ser magnánimo, debe de ser protector de los enfermos, de los débiles, de las viudas, de los huérfanos, de los débiles, de los huérfanos. Sí, incluso de los huérfanos de tus enemigos. En la batalla de Lepanto muere Ali Pasha, el almirante turco que se enfrenta a don Juan de Austria, y son capturados sus 2 hijos adolescentes, Said y Mohamed, o Mehmet, como queráis llamarlo, si queréis la forma turca o la árabe. Y son llevados como cautivos a la corte del Papa, y uno de ellos muere de enfermedad allí. ¿Y sabéis quién escribe a don Juan de Austria? Fátima Caden. Esto está constatado. Por ahí podréis ver que si fue una leyenda, no, 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 de leyenda nada. ¿Quién es Fátima Caden? Es la hermana de estos 2 desdichados huérfanos. ¿Y qué le escribe a don Juan de Austria? Una carta preciosa en la que le pide que por favor le devuelva a sus hermanos. ¿Y qué contesta don Juan de Austria en la primavera de 1573? Que no los tiene y que sabe que su hermano Mohamed está muerto, pero que va a hacer todo lo posible por liberar a Said y lo consigue. Lo libera y lo envía con su hermana con una carta caballeresca, no más poder, donde le dice que está a su servicio, que cualquier otra cosa que pueda servirla, que la servirá, que cualquier otro don que pueda concederle, se lo concederá. Es un caballero. Esto ya se nos ha olvidado, por supuesto, ¿no? Vivimos en la época de odiar al enemigo hasta su aniquilación, pero en el siglo XVI había hombres como don Juan de Austria que sabían que el enemigo también es ser humano y que eso no quiere decir que no puedas enfrentarte a él y derrotarlo, pero jamás arrebatarle su condición de ser humano, ¿no? Cuando vemos esos vídeos terribles donde se ve a un dron juguetear con la vida del muchacho que va a matar unos segundos más tarde, mientras que al otro lado está otro muchacho dirigiéndolo como si fuera un videojuego, sin importarle que lo que hay al otro lado no es una pantalla, sino un ser humano real. Eso lo hemos olvidado nosotros, pero don Juan de Austria no lo había olvidado. Y por eso recibe otra carta maravillosa, en este caso del sultán Selim II, del archienemigo de su rey. ¿Sabéis lo que le dice Selim II en esa carta? Que él, don Juan, le ha causado al imperio de los otomanos más bajas, más derrota que toda la cristiandad junta en los últimos siglos, pero que eso no lo entristece porque le permite celebrar su valor y cargarlo de regalos. Y le envía regalos a don Juan de Austria. ¿Veis este mundo de locos del siglo XVI? Ese mundo de locos se nos ha ido de las manos por completo. Así que tenemos a un héroe reconocido por sus amigos y por sus enemigos, celebrado en toda la cristiandad, pero también en el Imperio Otomano. Y este héroe va a ser de nuevo puesto a prueba, porque en 1572, aunque es un episodio muy desconocido, hay una segunda campaña en Oriente que dirige don Juan de Austria, la Jornada de Navarino. Nunca se ha escrito tampoco sobre algo tan importante. Yo le he dedicado la novela Tu sangre en mis manos de forma extensa a la Jornada de Navarino porque está llena de hechos épicos y está llena de un juego de estrategia, de táctica que puso a prueba a don Juan de Austria y que lo enfrentó al que era sin duda el mejor marino del Mediterráneo de la segunda mitad del siglo XVI, el corsario Ulugh Ali Shah.
que había sido el que casi casi consigue la victoria para los otomanos en Lepanto, que había escapado de Lepanto y que había sido nombrado almirante en jefe, Apudan Pachá, por Selim II, y que había hecho la proeza de reconstruir la flota otomana en un año. En 1572, los turcos tienen de nuevo tantas galeras como las que habían puesto delante de don Juan de Austria en Lepanto. Evidentemente no son las mismas galeras. Se han construido a toda prisa. La madera no está realmente seca. Los cañones han sido fundidos a toda prisa y sobre todo faltan los hombres. Porque tú puedes poner hombres y hombres en una galera, pero esos hombres no tienen la experiencia, ni marinera, ni combativa, de los que perecieron en Lepanto. Pero ole, ahí estaba la flota turca. 234 galeras y contra eso había que volver a combatir. Y don Juan de Austria lo hace. El año 1572 fue un año difícil para él. En primer lugar, porque ya empezaba a haber grietas dentro de la Liga Santa. Venecia estaba ya empezando a calcular que a lo mejor le interesaba una paz por separado con los turcos. Felipe desconfiaba de Venecia, pero es que además no quería implicarse en una nueva campaña en Oriente, en Levante, porque Francia estaba moviendo fichas. Francia, siempre Francia. El obispo de Dax, que era el embajador ante la Sublime Puerta, ya estaba maniobrando para que Venecia traicionara a Felipe y ya estaba haciendo todo lo posible para que Francia, Inglaterra, Flandes formaran una suerte de eje junto con los otomanos contra Felipe II. Y Felipe II no era tonto, sabía de todo esto. Y por lo tanto no quería que don Juan de Austria, con la gran flota y con el ejército, se moviera de Messina hasta no saber si los franceses iban a atacar Génova o iban a entrar en Italia o qué iba a pasar con ellos. Y por otra parte, tenía sus intereses en el norte de África, no en el Levante. Quería ir a Argel o a Túnez, pero no a la Morea, es decir, a Grecia. Pero claro, había que coordinar esfuerzos, pero también intereses. Y al final, muy al final, en agosto de 1572, se le da por fin permiso a don Juan de Austria para que parta a la nueva campaña. Y va a ser una campaña muy difícil, por lo que he dicho antes, porque enfrente tiene un hombre terriblemente experimentado en la guerra en el mar. Ya no es Ali Pacha, que era un almirante sin experiencia. Tiene enfrente a un lobo de mar. Tiene a un hombre que con 16 años fue arrancado de su pueblo. Era calabrés, era italiano, era cristiano. Fue metido en una galera, 5 años a remar como esclavo, y luego se hizo musulmán, fue liberado y paso a paso, desde las filas, llega a ser Capudan Pachá. Se convierte en un hombre legendario, en el terror de los mares. Y ese hombre está al frente de una gran flota que se enfrenta a don Juan de Austria, pero sabe hacerlo muy bien. Se fortifica, se hace fuerte en Navarino y en Modón. Y don Juan de Austria, que se ha convertido también en un hombre con una capacidad táctica increíble, intenta sorprenderlo, intenta hacer que la flota cristiana navegando mar adentro aparezca de súbito entre Navarino y Modón, impidiendo que nuestro almirante turco pueda retirarse a Modón. ¿Por qué? Porque Modón es inexpugnable. Es una fortaleza con una entrada muy, 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 muy pequeña, una entrada de mar, una entrada, una boca de puerto, ¿no? Muy pequeña, un puerto fortificado con bastiones y una ciudad murallada, 400 cañones apuntando al mar desde esos bastiones y desde esas fortalezas. Es imposible entrar en Modón si la flota turca se refugia allí. Por eso don Juan de Austria intenta sorprenderla haciéndose movimiento, metiéndose primero mar adentro y luego reapareciendo, cortando entre Navarino y Modón. No lo consigue. Hay varias teorías. Ya en la época circularon en los escritos de los contemporáneos. Una hablaba de la impericia de los pilotos. No fueron capaces de ajustar realmente los tiempos para saber cuándo tenían que virar hacia tierra para quedar la flota cristiana entre la flota turca y Modón. Otros hablan de traición, de que se hizo aposta, de que alguien movió la ampolleta, la corredera, justo en el momento preciso para que la flota cristiana virara, pero para salir delante de la turca. Fuera lo que fuera, impericia, error o traición, lo cierto es que la jugada de don Juan de Austria no tuvo éxito y permitió a nuestro amigo Ulugh Ali retirarse hacia Modón. Y aquí ya era muy complicado, porque son 400 cañones más los de las 235 galeras. ¿Cómo lo haces? Era complicadísimo. Además, ya estamos a 16, 20 de septiembre. La temporada de guerra en el Mediterráneo se está cerrando. Aún así, nuevamente nuestro caballero insiste, se arriesga. Es muy complicado, hay que mantener a la flota en el mar, no tienes un puerto donde meterte. Hay que hacer aguada. Por cierto, la aguada significó una batalla épica y olvidada, la batalla de los Molinos de Corón, en la que la infantería española hizo un desembarco, vamos.
que el de la playa de Omaha de los americanos fue un juego de niños, en el que mantuvieron la posición frente a enemigos muy superiores en número y en el que consiguieron mantener la posición para que la flota pudiera hacer aguada y aprovisionarse de agua en esos molinos de Colón, ¿no? Pero por mucho que lo intenta don Juan de Austria, es imposible entrar en el puerto de Modón. Así que se plantea otra alternativa que es tomar Navarino, una fortaleza a 17 kilómetros que todavía estaba poco fortificada por los turcos y que podía ofrecer una opción, un premio de consolación, si así lo queremos. Desembarcó 5.000 españoles y 2.000 italianos a las órdenes de su sobrino, de Alejandro Farnesio, que se va a comportar en esta campaña como un gran capitán. Pero claro, un gran capitán que tiene que luchar contra los elementos, va a estar lloviendo continuamente y contra 20.000 refuerzos turcos, que esto ya se le hace muy cuesta arriba, ¿no? Entre que los cañones están clavados en el suelo, no hay manera de moverlos por la lluvia, por el barro, los ataques continuos y constantes de la infantería y de la caballería turca. Como he dicho antes, más de 20.000 hombres de refuerzo fueron enviados a Navarino. Alejandro Farnesio no consigue el propósito de tomar Navarino. Don Juan de Austria ordena el reembarque y hay un último gesto heroico, en este caso de don Álvaro de Bazán, que fue una lucha de galeras épica entre la Loba, la galera capitana de don Álvaro de Bazán, y la galera negra, la galera del nieto, en alguna fuente aparece como el hijo, de Barbarroja, famoso pirata Barbarroja, corsario Barbarroja, ¿no? Y fue una lucha de galera a galera, en la que don Álvaro de Bazán se fajó personalmente y en el que la Loba se impuso a la gran galera turca, que fue tomada al asalto. Su capitán, Mohamed, perdón, Barbarroja, fue muerto en combate. No voy a decir cómo, porque lo cuento en Tu sangre en mis manos, pero fue un gran éxito que fue cantado también en toda Europa en romances. Hay un romance muy bonito que se conserva de esta acción de don Álvaro de Bazán, escrito a los pocos años de haber acontecido. Podéis ver esta acción de don Álvaro de Bazán en su palacio, en el Viso del Marqués, en uno de los frescos maravillosos que hay en ese palacio, ¿no? Y bueno, fue una especie como de toque de campana final porque se celebró ese combate entre galeras el 7 de octubre. Pero nada había cambiado. Ulús Ali conservaba la flota otomana, Modón y Navarino seguían en posesión de los turcos y don Juan de Austria tenía que retirarse porque la temporada de tormentas estaba encima. Y esto me permite ofreceros otra faceta del caballero. Caballero que ha sido no derrotado, pero sí frustrado. Navarino no fue una derrota para la flota de la Liga Santa, pero tampoco fue una victoria. Y después de las expectativas tan altas que había habido tras Lepanto, ciertamente don Juan tuvo que enfrentar una frustración bastante grande, ¿no? Sobre todo que se va a ver agravada porque en marzo de 1573 se confirma lo que ya todos sospechaban, que Venecia estaba en tratos con los turcos y que abandona la Liga Santa, que traiciona a sus aliados españoles. Fue algo terrible para la gente del momento, ¿eh? Fijaros que el Papa ya había muerto Pío V, ya lo había sustituido Gregorio de 13, decimotercero. El Papa estaba tan enfurecido con lo que habían hecho los venecianos que sacó a empujones de su presencia, había sido llamado a audiencia, ¿no? Al embajador de Venecia. Imaginaros el Papa levantándose de su solio pontificio y sacando a empujones de una sala al embajador veneciano, ¿no? Fue algo terrible. Y para don Juan también. Es la decepción del caballero que pese a que don Álvaro de Bazán ya le había avisado en Navarino, pese a que le habían llegado muchos informes que hablaban de que Venecia estaba en tratos ocultos con los turcos, siempre había mantenido bastante confianza en sus aliados venecianos, ¿no? Esa traición, ¿no? Le dolió bastante, fue para él bastante difícil de superar también, ¿no? Pero hay nuevos objetivos y él tiene un sueño, él quiere ser rey. ¿Recordáis aquello que he dicho antes, que su padre jamás le dijo hijo, ¿no? Eso siempre está ahí presente. Y también está presente porque su hermano, que lo ha querido, que lo ha protegido, que lo ha educado y le ha dado cargos de altísima responsabilidad, no le quiere dar algo que para él es importante moralmente hablando. No le quiere dar el título de Alteza, aunque todo el mundo le llama Alteza. Si veis las cartas de la época, don Lope de Figueroa, don Álvaro de Bazán, don Luis de Requesén, don García de Toledo, todos llaman Alteza a don Juan de Austria, pero su hermano no le reconoce el título, jamás lo llama por ese título. Es una espinita clavada. La otra, él quiere ser rey. Este caballero es ambicioso, no nos equivoquemos, no es un hombre sin ambición, es un hombre con mucha ambición. Y el Papa, sobre todo el Papa Gregorio XIII, también Pío V, lo alientan. Quieren que sea rey.
confían en él, creen que es realmente el general de Cristo. Al principio se piensa en él para la corona de Albania. En Albania hay una sublevación de los cristianos. Al mismo tiempo que las alpujarras los moriscos se han alzado, lo han hecho los albaneses cristianos. Y siguen combatiendo y le ofrecen la corona a don Juan. Pero Felipe dice no, es demasiado arriesgado, le dice a su hermano, ¿no? Frustración. Los griegos de la Morea, del Peloponeso, también le ofrecen una corona a don Juan de Austria a cambio de que les ayude a liberarse de los turcos. Felipe dice no. Y el Papa le dice, rey de Túnez. Y Felipe dice, no. Y esta va a ser siempre una herida abierta en el corazón de don Juan de Austria, ¿no? Porque toma Túnez. En el verano de 1573 se prepara la expedición, ya no están los venecianos, ya no hay por qué ir a combatir a Levante donde están los intereses venecianos. Podemos centrarnos en nuestros intereses y nuestros intereses están en el norte de África, están en Berbería, están en el Magreb. Túnez había sido conquistada por Ululaí Pachá en 1570, se conservaba una posición española en su puerto, la famosa La Goleta, ¿m? Un lugar de hechos de armas españoles a no más poder. Allí se ha combatido una y otra vez a lo largo de los siglos XVI y XVII por parte de los españoles. Y don Juan de Austria montó una expedición de 104 galeras conducidas por don Álvaro de Bazán y toma con mucha facilidad esta ciudad. Es el primero en saltar al mar, perdón, a la playa, como antaño hiciera Aquiles en Troya o Alejandro cuando invadió el imperio persa. Es el primero porque tiene esa estampa de caballero, porque a sus hombres les gusta esa estampa de caballero, porque sus hombres lo idolatran. De los que mejor hablaron de don Juan de Austria en su tiempo fue uno de sus soldados, Miguel de Cervantes, que no solo definió de panto con esa manida frase que todos conocemos de la más alta ocasión que viene en los siglos, ¿no? Que también nos dice que después del nacimiento de Cristo, y esto lo dice Cervantes, el hecho más importante de la historia universal era Lepanto. Esto lo escribe Miguel de Cervantes. Lepanto, fijaros, para él y para muchos hombres de época de Cervantes era lo más importante que había acontecido desde el nacimiento de Cristo, ¿no? Por lo tanto, don Juan había sido el artífice de la victoria que para muchos era lo más importante desde el nacimiento de Cristo, ¿no? También va a hablar de él como el sol de la milicia y va a tener incluso cartas de recomendación de don Juan de Austria, que van a ser las que le salven la vida. No las tonterías que se cuentan por ahí. Lo que salva la vida de Miguel de Cervantes, pese a que es un tipo duro, un tipo bregado que intenta escaparse una y otra vez y aún así no es empalado, como solían ocurrir con muchos de estos fugados que eran capturados, porque llevaban unas cartas del duque de Sesa y don Juan de Austria. Y claro, esto era un negocio. Los cautivos eran un negocio, a un lado y a otro del Mediterráneo. Si tú valías, aquí te conservaban, te alimentaban y te cuidaban, porque si alguien iba a pagar por ti 500, 1000, 2000 ducados, era una inversión y nadie oroba una inversión. ¿No? Y esto es lo que salva la vida de Miguel de Cervantes porque dicen, pues este hombre que lleva cartas de recomendación de don Juan de Austria, tiene que ser alguien muy importante y vamos a poder cobrar por él un rescate altísimo. Evidentemente no era así, pero la confusión le salvó la vida. La confusión le salvó la vida. La toma de Túnez fue muy celebrada también en Europa. Para don Juan de Austria fue un momento personal importante, porque su padre en 1535 había tomado Túnez al asalto. En Túnez, don Carlos se había mostrado también como combatiente, como caballero, y ahora su hijo tomaba Túnez. Es decir, repetía la hazaña de su padre. Para él fue un momento de gloria también, ¿no? Fíjate, o fijaros, perdona, que don Juan de Austria aspira a ser rey de Túnez. El Papa Gregorio XIII alienta esa idea, pero Felipe no. Y sin embargo, don Juan desobedece a su hermano porque su hermano le dice, desmantela las murallas, las defensas de Túnez. ¿Por qué? Porque la guarnición turca no había combatido, había huido, se había refugiado en el interior. Y Felipe II sabía que la flota de Ulugh Khalid estaba intacta, el Navarino no había sido derrotada. Por lo tanto, sabía que mantener Túnez iba a ser muy difícil. Pero don Juan de Austria quiere ser rey de Túnez. Por lo tanto, desobedece a su hermano y no solo no desmantela las defensas de Túnez, sino que las hace aún más fuertes. Le encarga a un ingeniero que fortifique todavía más Túnez y deja allí una crecida guarnición de españoles y de italianos. Esa guarnición va a llevar a cabo una de las defensas heroicas más increíbles de la historia universal. La defensa de Túnez al año siguiente, os aseguro, que es uno de los grandes momentos de la historia militar de España. Fue una defensa, la de Túnez y Goleta, increíble. Contra 150.000 turcos, les causaron 25.000 bajas a los turcos, contra más de 1000 cañones,
contra 300 galeras. Se sostuvieron durante 3 meses de forma heroica y prácticamente no hubo supervivientes en cuanto a que pudieran escapar. La mayoría o murieron o fueron llevados a cautiverio, ¿no? Pero lo cierto es que fue una defensa heroica. Don Juan de Austria se quedó sin su reino. Sin el apoyo de su hermano era inviable mantener Túnez, evidentemente, como aspiración a una corona para Don Juan. Vuelve a Nápoles, timbrado por esa gloria, viene con un león, que era lo que le faltaba ya a Don Juan, ¿no? Un león que él bautiza como Austria, el león de Austria, y que es la comidilla de todas las damas y de todos los hombres, porque nuestro Don Juan no solo es un caballero en la guerra, también es un caballero en el amor, es un hombre que vuelve loca a las damas, va a tener muchos amoríos, muchas amantes, va a tener varios hijos naturales, creo que 2 hijas y 2 hijos, si no me falla la memoria. Va a ser un hombre muy galante, muy cortesano, que sabía bailar muy bien, que sabía hablar muy bien en público, que era capaz, era muy zalamero con las damas. Tiene también ese punto caballeresco también de defender el honor de las damas en un momento dado frente a un rival. Tiene todo lo que se supone que tiene un caballero de la época, ¿no? Esa estampa galante y apuesta también, ¿no? Era un hombre atractivo, por lo demás. Pero bueno, su sueño, ser rey, sigue siendo inviable. El rey Felipe sigue sin reconocerle el título de alteza, sigue confiando en él, por supuestísimo, pero digamos que empieza a haber más tensiones entre los hermanos. ¿M? Y esto también ensombrece un poco a Don Juan. Sigue siendo un hombre extremadamente joven, si os dais cuenta, ¿eh? Estamos hablando de alguien pues, que en este momento en el que nos encontramos ahora, 1573, 1574, pues apenas si tiene 27, 28 años, ¿no? Y va a ser nombrado eh, lo diré, va a ser nombrado gobernador de los Países Bajos. El duque de Alba, pese a su mano dura, no ha conseguido acabar con la sublevación. El marasmo económico en el que está la monarquía española en este momento es potente, aunque va a mejorar muy rápidamente. Estamos en 1575, 1576 y la situación es muy complicada. ¿Y en quién confía Felipe? Pues en el mismo en quien confió en las Alpujarras y en Lepanto, en su hermano, en su hermano. Su hermano, que se ha mostrado un poco rebelde en Túnez y en Nápoles, que ha ido a España cuando su hermano Felipe le dijo, no, no vengas, ha plantado allí, y los dos hermanos se reconcilian, llegan a acuerdos. Hay un nuevo sueño en la cabeza de don Juan. ¿Sabéis cuál es ese sueño? Liberar a María Estuardo, la verdadera reina de Inglaterra y Escocia, que ha sido encarcelada por su pariente, por su prima, por Isabel II. Él quiere liberarla, él quiere casarse con ella, él quiere ser rey de Inglaterra. ¿Quién ha metido esa idea en la cabeza de don Juan? Gregorio XIII, el Papa Gregorio. ¿Y Felipe se niega? No rotundamente, no. Le pide prudencia, le pide un poco de tiempo, hay que sanear las finanzas, hay que buscar la oportunidad. Primero hay que pacificar Flandes, pero no descarta esa idea de don Juan de Austria, para nada. ¿Mm? De nuevo vemos como los hermanos, pese a que ha habido diferencias, siguen queriéndose, siguen respetándose, siguen confiando el uno en el otro. Y de nuevo tenemos a nuestro caballero. ¿Qué le falta a un caballero? Con una gran aventura en la que no solo esté presente el arrojo en el combate, en el que no solo esté esa generosidad hacia los vencidos, en el que no solo esté esa prodigalidad con sus hombres, esa generosidad. También tenemos al caballero aventurero, porque hay prisa para llegar a Flandes. La opción A, ir desde Barcelona a Génova y luego por los Alpes y por el Valle del Rin, el famoso camino español, desembocar en Flandes, requiere mucho tiempo. Se urge que don Juan llegue a Flandes. ¿Y qué hace nuestro amigo don Juan? Fijaros, te disfraza de morisco. Su propia madre adoptiva le tiñe la barba y el pelo para ponerse los negros oscuros, ¿no? Y haciéndose pasar por un criado de un mercader, uno de sus amigos, Octavio, otro caballero, los dos en 15 días se cruzan Castilla y Francia y llegan fingiéndose mercader y su criado hasta Luxemburgo. Si lo llegan a coger en Francia, hubiera sido un rey perfecto para la monarquía francesa. Se arriesgó muchísimo, fue toda una aventura. Incluso un testigo de la época, Brandon, caballero francés, aficionado a la literatura, no es un personaje 100% fiable, ¿vale? Probablemente sea una aventura que hay que poner en solfa. Muchos creen que es pura invención, pero quién sabe. Lo que nos cuenta es que cuando don Juan estuvo en París, que estuvo en París, eso sí es cierto, de hecho se alojó cerca de la Embajada Española en París, disfrazado todavía, pues tuvo tal gallardía y tal atrevimiento que no tuvo otra
que meterse en la boca del lobo. Y es que se va al Palacio del Louvre, y igual que hicieron los ladrones del otro día, pero en este caso sin robar nada, excepto casi la virtud de una reina. Porque esto que cuenta Brandon, que os repito, era contemporáneo y un hombre bien informado por lo general, don Juan de Austria, por supuesto disfrazado, entra en el Louvre, se mete en un baile de máscara y bailando, empieza a seducir a Margarita de Navarra, a la reina Margarita de Navarra, Margarita de Valois. ¿Es cierto? ¿No es cierto? La mayoría de los historiadores dicen que no, que esto ya se lo inventa Brandon. Pero en cualquier caso, aunque se lo inventara, nos da nota de la fama de caballero galante que don Juan de Austria tenía en la época. Porque para hacer una mentira eh, posible, plausible, debes de apoyarla en la realidad. La fama de caballero de don Juan, tanto en la guerra como en el amor, era ya notoria en toda Europa, al punto que Brandon pudo inventarse, sí se lo inventó, esta aventura galante en el Palacio del Louvre en un baile de máscara con la reina Margarita de Navarra, la esposa del futuro Enrique IV de Francia. En cualquier caso, ya lo tenemos en Luxemburgo y la situación es muy complicada en los Países Bajos españoles, muy difícil. Felipe II se ha visto en una situación económica muy complicada, eso le ha llevado a buscar un acuerdo, se ha producido un desgaste muy notorio de las tropas españolas en Flandes, no se termina de someter a Guillermo de Orán, para colmo nada más llegar allí, a Flandes, se produce el famoso saco de Amberes por parte de las tropas españolas, alemanas e italianas de Felipe II. Es que llevaban, en algún caso, 4 años sin cobrar y en muchos meses sin paga. Entran en una ciudad riquísima, una de las ciudades más ricas de Europa, Amberes, pues pasó lo que pasaba con un ejército del siglo XVI. La responsabilidad, no de don Juan de Austria, que acaba de llegar, esto ocurre el 1 de noviembre, si no me falla la memoria, él llega a finales de octubre, no. La responsabilidad es de Felipe, que no encontró el dinero para pagar a sus tropas, evidentemente, ¿no? En cualquier caso, la situación es muy difícil porque ese saqueo de Amberes, en el que se producen todo tipo de horrores, de violaciones, de asesinatos, se calcula que unas 7 u 8 mil habitantes de Amberes son asesinados por las tropas de Felipe II, pues hace que incluso los dominios católicos de Flandes se vuelcan en la rebelión también. Entran en la rebelión, entran tratos con Guillermo de Orange. Entonces se va a buscar una conciliación, porque la situación es muy compleja, ¿no? Don Juan de Austria se va a ver obligado a negociar en una situación de desventaja. Y en esa situación de desventaja, buena parte de sus sueños de ser rey de Inglaterra se van a ir al traste. Voy a intentar explicarlo. El plan que él tenía con Felipe era el siguiente, con su hermano. Voy a Flandes, ofrezco lo que tú me has dicho, hermano, una reconciliación con buenas condiciones para los alzados, en la que puedan volver a estar bajo el dominio de Felipe, en el que se reconozca libertad religiosa, que haga que Guillermo de Orange y los rebeldes protestantes holandeses se avengan a este compromiso. Y una vez esto hecho, como parte de ese compromiso es retirar los tercios españoles, las tropas de Felipe II y que solo haya tropas nativas, vamos a llamarlas así, en Flandes, vale, pues como vamos a retirarlas, las vamos a reembarcar. Y aprovechando el reembarque, oye, Inglaterra está enfrente, desembarcamos en Inglaterra. La armada, mal llamada invencible, tenía que haber ocurrido en los planes de Felipe II y don Juan de Austria en 1577 y hubiera sido el momento adecuado, porque justo en ese momento empieza a llegar oro a la tesorería de Felipe II, por dos razones. Las Cortes de Castilla han aprobado un incremento de las alcábalas, que era el principal impuesto para la arca del rey, se doblaron los ingresos reales entre 1575 y 1577, y porque Potosí empieza a funcionar a toda velocidad. Llega, creo que fue en junio de 1577, llega el primer gran tesoro de Potosí, más de 2 millones de ducados de oro. Lo que había sido una bancarrota se transforma en superávit, de golpe y porrazo, no solo por el oro de Potosí, también por las alcábalas de Castilla que se doblan, y que no son 2 millones, son 2.600.000. Muchas veces cuando se habla del oro de América parece que de aquí no salía nada, y de aquí también salían muchas rentas porque los impuestos se cobraban y bien que se cobraban en Castilla, que era la que mantenía la estructura y los ejércitos de la monarquía, con dos pares, el Reino de Castilla. Bueno, en cualquier caso ese era el plan.
pero el plan no se va a poder llevar a cabo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que tú te presentes en Flandes diciendo traigo la paz, os ofrezco la reconciliación, la libertad religiosa en el norte, las que ya son básicamente, pero para todos, ¿eh? Porque aquí se habla muchas veces de libertad religiosa para el bando protestante, pero lo primero que hacía el bando protestante era cerrar las iglesias católicas, asesinar a los curas católicos y prohibir, por supuesto, que cualquier católico tuviera algún puesto de relevancia. Es decir, que aquí la intransigencia religiosa iba en las dos direcciones, ¿vale? Que muchas veces solo se habla de la intransigencia católica, pero que era, digamos que era bilingüe la intransigencia, ¿vale? En Flandes, en Francia y en todas partes donde hubo guerras de religión en los siglos XVI y XVII, iba en las dos direcciones. Fijaros que en Suecia los derechos civiles de los católicos no fueron igualados hasta 1970, ¿eh? 1970. Y en Inglaterra, hasta comienzos del siglo XX, no hubo una igualación completa de derechos entre católicos y protestantes, y tampoco en Holanda, ¿eh? Hasta bien entrado el siglo XX, que esto no iba solo en una dirección. En cualquier caso, tú no te puedes presentar como príncipe de la paz cuando nada más llegar entran tus tropas a saco en Amberes y lo que tú ibas a ofrecer es lo que ya es el mínimo que ellos están dispuestos a tomar. Es el mínimo. Ellos quieren más, porque ya tienen una afrenta mayor. Ya no quieren solo que tú les des la paz, que reconozcas la libertad religiosa, que saques a las tropas del rey de allí y las sustituyas por tropas nativas. No, no, no. Quieren más. Y una de las condiciones que impone Guillermo de Orange, y esto es importante, por eso os contaba antes lo que os contaba, es que las tropas españolas no salgan por más. Evidentemente, Guillermo de Orange era un tío muy listo, su gran apoyo había sido Isabel de Inglaterra. Sabía perfectamente que la aspiración de don Juan de Austria era ser rey de Inglaterra, casarse con María Estuardo. Sabía que el Papa instaba a don Juan de Austria a esto y sabía el peligro que implicaba que una flota recogiera a los tercios españoles y atravesara el Canal de la Mancha. Por eso exige como una de las condiciones para la concordia que sí, que las tropas del rey salgan, pero que salgan por tierra, no por mí, que no se embarquen. Esto acababa con las aspiraciones de don Juan de Austria, sobre todo porque hay un personaje, el gran traidor Antonio Pérez, que está jugando ya en su contra. Antonio Pérez había ganado la amistad de don Juan de Austria en 1576, llevándolo a fiestas, presentándole a su posible, plausible amante, la princesa de Éboli, no es seguro, pero es probable, metiéndolo en ese círculo cortesano que antaño había sido de Silva, ¿no? Del príncipe de Éboli, pero que ahora dirigía a él realmente. Y eso había hecho que don Juan de Austria confiara mucho en él, al punto que incluso le autoriza en una carta a que si antes de presentársela al rey esa carta quiere hacer alguna modificación que la haga. Y vaya que sí las hizo. El muy, y me evito el epíteto, iba cambiando las cartas de don Juan, pero para enfrentarlo con su hermano. No para hacer una censura positiva, decir, bueno, esto que ha dicho don Juan le va a sentar mal a Felipe, lo omito. No, no. Esto que no ha dicho Juan, lo voy a poner yo para que Felipe recele de su hermano. De manera que de repente don Juan se ve con que la actitud de su hermano hacia cualquier plan, hacia cualquier decisión que él tenga, es hostil. Pero es hostil porque lo que le está llegando a través de Antonio Pérez, el secretario del rey, es una auténtica conjura en la que carta que llegaba de don Juan de Austria, carta que él cambiaba para que fuera lo peor que pudiera leer Felipe de su hermano. De su puño y letra creía Felipe. ¿Cómo me puede decir estas cosas, mi hermano, no? ¿Cómo puede estar planteándome estas locuras? ¿Cómo puede estar difamando a su propio hermano y rey? Todo esto es lo que alimenta a Antonio Pérez. Todo esto se descubrió cuando Felipe, ya después de la muerte de don Juan, recibió la correspondencia de don Juan. Ya sabéis que se enviaba una copia y te guardabas otra, ¿vale? Cuando esa correspondencia llega a Madrid y Felipe lee, se da cuenta de la gran injusticia que había cometido con su hermano, ¿no? Evidentemente no fue una injusticia, digamos, querida, ¿no? Sino alentada por Antonio Pérez. Luego os contaré cómo se descubrió todo esto también. Pero claro, estamos en Flandes. Don Juan está desesperado. Bueno, licenciado. Ha comenzado a evacuar a las tropas españolas. No tiene tropas, le quedan dos regimientos de alemanes. Está en una situación complicada, ¿no? No tiene dinero. Tiene el país en armas, por supuesto, porque todavía no se ha terminado de concretar la paz que se está negociando. Y él ve ya que la paz no va a ser posible, que Guillermo de Orange no está buscando la paz realmente, que los estados generales no están buscando la paz realmente, ¿no? Se lo está advirtiendo a su hermano, pero su hermano, por mediación de Antonio Pérez, no está realmente al tanto de nada y desconfía de don Juan. Esta es la situación.
Esta es la situación, una situación penosa para don Juan de Austria. ¿Y a quién envía? A su propio secretario, a su hombre de confianza, a Escobedo, que ya sabéis que fue asesinado por Antonio Pérez, ¿no? En la famosa conjura, ¿no? Bien, y mientras tanto, ¿qué pasa en Flandes? Pues que la situación es desesperada. ¿Y a quién tenemos de nuevo? Al caballero. Su sobrino, su mano derecha, Alejandro Farnesio, consigue el 31 de enero de 1577 una gran victoria en Gembloux, que es una gran victoria de Alejandro Farnesio, un genio de la guerra. Y el propio don Juan de Austria hace una cosa realmente caballeresca, que es un golpe de mano con muy pocos hombres, toma el castillo de Namur, que era una de las grandes fortalezas de Flandes, y lo toma al asalto de forma sorpresiva, haciendo como que iba allí a celebrar, cuando realmente lo que hace es tomar al asalto el castillo con muy pocos hombres y de nuevo implicándose personalmente en la acción, ¿no? Bueno, son éxitos, pero la situación sigue siendo muy complicada, ¿no? Llama de nuevo, evidentemente, a las tropas españolas, pero la situación de don Juan es muy complicada. Ya ha renunciado a Inglaterra por lo pronto, su moral no está especialmente alta, no sabe por qué Escobedo no viene, no sabe por qué su hermano está tan desconfiado, tan receloso con él, y es esta la situación que llega a un punto de desesperación, de melancolía, de depresión, y aquí además ya tenemos a un don Juan que termina enfermando cuando sabe que Escobedo ha sido asesinado, cuando se entera de lo que le ha ocurrido a Escobedo y no entiende, porque no entiende la actitud de su hermano, lo que está ocurriendo, ¿no? Enferma, se va a producir una fiebre, algunos dicen que fueron tifoidea. Hay un informe de un médico de don Juan de Austria, que había sido su médico personal en Lepanto, y que emite ese informe pocos meses después, al año siguiente de la muerte de don Juan, y nos informa de algo que es mucho menos heroico, pero que realmente pudo ser casi con toda seguridad la causa de su muerte, ¿no? Él sufría de hemorroides. Los médicos de la época, muchos de ellos, optaban por lancetearla, es decir, por reventarla con una lanceta, ¿no? Y esto le provocó tal hemorragia y tal infección que se lo llevó a la tumba. El funeral de don Juan de Austria fue espectacular. Soldados españoles, soldados valones y soldados alemanes se pelean por llevar el féretro. Todos quieren llevarlo. Al final se opta porque se lo vayan pasando unos a otros, ¿no? Delante va don Lope de Figueroa, el mejor con sus hombres, el mejor de los mejores, el tercio mejor de los mejores, decían en la época, con las banderas arrastrando, con las cajas destempladas, ¿verdad? Alejandro Farnesio también, con comitiva, el ejército al completo. Fue algo realmente impresionante porque los soldados amaban a don Juan de Austria. Ya no solo es que lo seguían al combate, ya no solo es que obedecían sus órdenes, es que lo amaban precisamente por esa estampa de caballero, porque don Juan de Austria dormía en tiendas, hacía guardia, pasaba frío, comía lo que comían los soldados. En Flandes, don Juan se porta como un soldado más. En esa situación de precariedad, donde no hay dinero para pagar a las tropas, donde hay que acampar al raso, donde hay que pasar penalidades sin cuento en las plazas con sus soldados. Y esto jamás lo olvidaron los soldados, siempre lo tuvieron, como dice Cervantes, como el sol de la milicia, ¿no? Bien, claro. Mientras tanto, ¿qué ha pasado en España? Mientras tanto, llega la noticia de la muerte de don Juan. Felipe sigue pensando que su hermano se le estaba yendo de las manos, que estaba ambicionando su propio futuro sin él, porque había caído en la trampa de Antonio Pérez y aparece un hombre proverbial. Un hombre, uno de los hombres de la corte de Felipe, que empieza a mostrarle Marcos, a ver si recuerdo el apellido, ay, se me ha ido de la cabeza, perdonadme, pero es el hombre que empieza un poco a insistirle en que hay algo extraño y algo sucio detrás de Antonio Pérez, ¿no? Y empieza a recelar de Antonio Pérez, empieza a recelar, y evidentemente llega un momento en que las investigaciones de Felipe, en cuanto llega esa correspondencia de la que os he dicho antes, ponen al descubierto la traición de Antonio Pérez, que ya de esto no os voy a hablar porque ya lo conocéis, todos lo habréis visto muchas veces en multitud de libros e incluso hay por ahí hasta una película. No muy afortunada desde mi punto de vista. Pero en cualquier caso, Felipe se siente culpable, evidentemente, de los últimos meses tan tristes, tan deplorables de su hermano, ¿no? Ordena que el cadáver sea traído a España. Esto se hace de una manera muy, muy particular que no me resisto a contaros. Que el cadáver había sido embalsamado de don Juan y luego es sacado de la tumba y es cortado en tres pedazos. Se le corta por el esternón y por la rodilla. Se meten los tres pedazos en una suerte de ataúd forrado de fieltro negro y a lomos de mula cruzan Europa con un salvoconducto del rey de Francia, en tres trozos. Así llega hasta el puerto de Nantes
donde después se embarca, llega a Santander y va a ir en una auténtica procesión, primero relativamente discreta, con 80 caballeros, pero a partir de Segovia, aquello ya es una auténtica declaración de multitudes, ¿no? Porque ya es que el rey Felipe todo lo que no le había concedido en vida, se lo concedió de muerto. Ese reconocimiento de alteza, esos honores de príncipe, son reconocidos en un entierro magnífico, camino del Escorial. Se le conceden todos los honores de un príncipe de sangre, se le concede todo el boato en esa comitiva principesca que atraviesa Castilla hasta el Escorial, donde ya sabéis que sigue residiendo su cuerpo. Y conservamos el montante que esgrimió en Lepanto, un arma magnífica. Conservamos el estoque que le regaló el Papa Pío V, se conserva también. Y sobre todo conservamos la estampa de un héroe. Porque muchas veces cuando analizamos las figuras históricas olvidamos que no solo están sus logros, batallas en que vencieron, su capacidad diplomática, su capacidad de gestión, de gobernar. También hay otra cosa que se llama la estampa, lo que dejas en el recuerdo de la gente además normal. Y don Juan dejó una estampa de héroe en toda Europa. El príncipe Jacobo VI, en aquel momento era el rey de Escocia titular, entre comillas, luego fue rey de Inglaterra también, a la muerte de Isabel, le compone un poema con más de 1100 versos. La cantidad de poemas, obras de teatro que en Europa entre 1570 y 1600 se componen a mayor gloria de don Juan de Austria es inabarcable, inabarcable. ¿Cómo sería la cosa que el autor de la Araucana, en la primera edición, por supuesto, no habla de Lepanto, pero en la segunda, tal es la fama de don Juan de Austria en 1574, que mete dos capítulos, ahí como puede, buscándose un recurso literario de que el protagonista es llevado por un mago a Lepanto para que atice lo que va a pasar en el futuro en Lepanto, aunque él está en la Araucanía combatiendo en la década de 1550, pues para poder hablar de Lepanto llega ese recurso literario porque hay que cantar a don Juan. Es que don Juan es el héroe de Europa. Y Góngora, Miguel de Cervantes, por supuesto, Lope de Vega. Todos van a cantar la gloria de don Juan de Austria en Italia. Vasari, Tintoretto, Veronese, Tiziano, por supuesto en Alemania. Fijaros una cosa triste y con esto termino. Yo ya sabéis que soy investigador del Centro de Estudios Bizantinos aquí en Granada, ¿no? El director de nuestro centro es un catedrático de origen griego, Mostros Morfakidis, Maquis para los amigos. Me contaba con pena cómo todavía en los años 80, si tú ibas a Lepanto, veías un monumento a don Juan de Austria, erigido por el gobierno de Austria. Nosotros no habíamos puesto nada. Nada. Con el tiempo apareció una plaquita. Esa es la gran pena, ¿no? La gran alegría que contamos con héroes como don Juan de Austria, caballeros que durante toda su vida pelearon por un ideal, por un sueño, que fueron hombres mortales con sus luces y sus sombras. ¿m? Fueron hombres que cometieron errores, pero que siempre tuvieron enfrente un ideal. Y en el caso de don Juan de Austria, ese ideal fue el del caballero. Y con esto termino. Muchísimas gracias, José, por tu conferencia. Desde luego, Juan de Austria, mucho, mucho más que un bastardo real, que un simple bastardo real. Y yo no me resisto a hacerte una pregunta quizá un poco frívola, o no tanto, porque es cierto lo de la pavana de don Juan de Austria la víspera de Lepanto, Sí, o la no. gallarda, fue una gallarda No, lo que ya, baila. pero- Sí, 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 la baila delante de todos sus hombres. Esto era, a ver, tenemos que poner el contexto de la guerra antigua, ¿vale? Hoy día la guerra ha cambiado mucho, pero el ejemplo personal era importantísimo. ¿No habéis visto muchas veces en las guerras de la antigüedad, de la Edad Media, incluso del Renacimiento, los duelos de campeones? Tenían un sentido, es que cuando tú estás frente a frente y el combate va a ser con armas blancas, necesitas mucho valor para avanzar.
Fijaros que el 60% de las bajas que se producen en Lepanto son de arma blanca, que mueres acuchillado, mueres con las entrañas desparramándose. El valor que hay que sacar para saltar a una nave turca empapada de aceite y mantenerte allí, sin espacio, simplemente para acuchillar hacia adelante, es brutal. Si a ti no te dan un ejemplo de valor, de gallardía, si alguien no te pone sangre en las venas en ese momento, tú te quedas atrás. Y Ujú. eso obligaba pues a que hubiera duelo y a que los jefes mostraran su valor. ¿Cómo lo muestra don Juan de Austria? Exponiéndose, ¿eh? Es que se va a la proa de la nave, se va a la crujía y se pone a bailar. Mientras que ya han empezado, ¿eh? Ya han empezado el cañoneo. Evidentemente, lo que está buscando con eso y con todo lo que hubo allí, es decir, entrega de rosarios, prédicas de los monjes que habían sido embarcados, todo eso lo que intenta hacer es que la gente levante el ánimo, porque lo que se viene encima es el infierno. Es que hoy día no somos capaces de entender cómo era una batalla en aquella época, porque hoy día las batallas se libran, el enemigo está lejos, a veces ni lo ves, pero en aquel momento tú al enemigo lo mirabas a la cara, el aliento del enemigo lo tenías en tu cara. Y eso requiere un tipo de valor muy especial que había que levantar con ese tipo de escenografía, lo diré, de escenas, ¿no? Que ahora nos pueden parecer incluso ridículas. ¿Qué hace este hombre bailando antes de una batalla? Pues decirle a sus hombres, yo no tengo miedo, me puedo permitir incluso hacer esto. Me contaba incluso una experta en baile renacentista de Valladolid que en el Renacimiento el baile no estaba considerado por los reyes una mera diversión, sino que el baile, recordemos, el baile renacentista es de movimientos muy medidos, muy pausados, por eso Felipe II era un gran bailarín también, y el Ujú. baile era un ejemplo de contención y de autocontrol de la persona. O sea, un buen bailarín se consideraba una persona equilibrada. También Sí. Juan de Austria está dando un ejemplo de precisamente de eso, de equilibrio y de autocontrol en una situación totalmente tensionante, como era pues nada menos que enfrentarse a la flota absolutamente invicta hasta ese momento de los turcos. Muchísimas gracias, José, por este rato tan estupendo, otra vez que nos has dado. Y como conferenciante te corresponde decir unas últimas palabras de esta noche. Bueno, agradeceros a vosotros el convocarme, el invitaros a seguir haciendo la magnífica labor que hacéis, que yo la conozco aquí en Granada gracias a Antonio Melguizo, que hace una labor fabulosa, a seguir defendiendo nuestra historia y a seguir tratando de contarla de la mejor manera posible y bueno, y a reivindicar esas figuras como la que hoy hemos reivindicado aquí, ¿no? De don Juan, don Juan de Austria, ¿no? Fijaros que la semana que viene en mi pueblo damos el segundo premio Hispanidad en Santa Fe, que lo instituyó el alcalde Juan Cobo el año pasado, y este año se lo vamos a dar a alguien que seguro que conocéis todos, que es Alfonso Borrego, Hombre, que es comisario del Camino Real de Tierra Adentro en Texas, y bueno, que es un defensor de la hispanidad allí en Texas. Y hablando un poquito hoy bueno, de ese ambiente, ¿no? De la frontera norte, pues al poner la tele me encontraba con el ministro de Exteriores sí, hablando, por favor. y claro, yo me he acordado de que en México, no en el México español, en el México republicano, se siguió pagando por cabellera de indio y se siguió cazando a los apaches broncos de Sierra Madre hasta su total exterminio en 1934. Y que en 1930 en los periódicos de Arizona, y tengo los periódicos, no solo se mostraban los cazadores de cabelleras apaches que habían ido a México con permiso del gobierno mexicano a matar apaches, no solo se mostraban con sus cabelleras en el Daily, no recuerdo ahora el nombre exacto, Daily no sé qué, de Arizona, de Phoenix, sino que se organizó una cacería de apaches con avionetas incluidas. Es que se promocionó en todo Estados Unidos como la última gran oportunidad de matar apaches y que el gobierno mexicano, al mismo tiempo que estaba financiando los frescos de Rivera, ¿no? Donde se ven a esos indios rompiendo las cadenas y todo eso, pues estaba acabando con los yaquis, estaba acabando con los apaches broncos y seguía oprimiendo y masacrando a los mayas en el Yucatán, ¿no? Entonces se me ha caído la cara de vergüenza y digo, qué bueno que venga este hombre, Alfonso Borrego, a Santa Fe y que nos cuente qué es lo que piensan los indígenas, los indios, realmente de lo que fue el antes y el después de la presencia española en América.
Pues sin duda muy necesario esa reivindicación, como también es necesario reivindicar el papel, la figura de don Juan de Austria, como has hecho tú con esa segunda parte de Hasta que pueda matarte. Recordemos, Tu sangre en mis manos, que va a salir, ¿cuándo nos decías, José? El 5 de noviembre a la venta. Pues el 5 de noviembre, la semana que viene, el martes que viene precisamente, Tu sangre en mis manos estará a la venta de José Soto Chica. Sin Muchas duda gracias. recomendamos su lectura y despedirnos. Ha sido una nueva reunión de amigos, una nueva jornada muy interesante en compañía de un gran divulgador y un gran escritor como es José Chica. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Y simplemente, efectivamente, buenas noches, poner punto final. Esto es Hispanidad, esto es Historia, esto es Héroes de Cavite. Buenas noches. Buenas noches.